Ok, entonces, eh, en realidad antes de entrar a calcular los coeficientes globales, sí ya sabemos en función de qué cosa, de cuáles son los términos que, en- que engloban un coeficiente global, entonces nos vamos a dar cuenta de que los coeficientes peliculares no están y debemos empezar por el cálculo de esos coeficientes antes de llegar al cálculo del coeficiente global, ¿ok? Tenemos datos de características del tubo, su conductividad y los fluidos no nos han dado, pero no que conseguir en las tablas, en libros, no hay ningún problema respecto de, digamos, de los fluidos de procesos más conocidos, ¿no? Entonces el agua es muy común, el vapor es muy común, eso lo podemos encontrar. Entonces las propiedades de los dos fluidos son las que necesitamos y las encontramos. Ahora, bueno, podemos revisar los coeficientes globales en función de qué parámetros están. Nos están pidiendo en función del área interna o del área externa, no hay ningún problema porque en realidad es la inversa, estos dos son iguales. En general, uno entre el coeficiente global por el área, porque el diámetro está representando acá el área, en forma general es igual a la inversa del coeficiente global basado en el área externa y también al coeficiente global basado en el área interna. Ok, entonces en general es el coeficiente global 1 entre todavía aquí no he definido qué coeficiente va a ser. En el momento que lo defina, bueno, ahí sí ya el coeficiente toma el nombre del área en función del cual lo vamos a hacer. Entonces, según sea el diámetro externo o el diámetro interno, este término va a variar, pues. Y en ese momento va a pasar acá al numerador de toda esta expresión. Bien, antes de hacer esto, eh, tenemos el coeficiente pelicular del fluido que va por encima de los tubos, el que va por el interno que va dentro de los tubos, la resistencia del material y bueno, las incrustaciones que en este caso el problema nos han dado para las dos superficies, tanto la interna como la externa. Entonces, en realidad lo que nos está faltando los coeficientes periculares, esos son los que mayor resistencia dan y entonces tenemos que entrar a ese punto. Ok, entonces empezamos con el agua. El agua corre a 4 metros por segundo o era a 4 metros por segundo y el vapor va a estar a 110, ¿no? Bueno, ok. Entonces lo primero que hay que hacer es el Reynolds, buscar una correlación para ese Reynolds, va a salir turbulento y con eso calculamos el coeficiente del agua que está corriendo por la parte del área interna, dentro de los tubos, ¿ok? Ahora nos toca el vapor, se está yendo, está condensándose a 110. Entonces tenemos que buscar una correlación. En este caso el fluido es el vapor. Entonces las propiedades van a ser propiedades del vapor. En esta correlación, para una posición horizontal, para un tubo en posición horizontal, esta entalpía es de cambio de estado. Hay que ver lo de las tablas a 110, de las tablas de vapor, ¿no? Entonces, aquí lo que está faltando es justo la caída de temperatura de la película de condensado. Ok, cuál es ese delta T de la película del condensado? Si uno define esa cantidad, va a obtener un coeficiente. Eh, esa cantidad realmente no la conocemos actualmente porque solo conocemos
la temperatura entre el vapor y el fluido, ¿no? O sea, esto es 110 menos 50, ¿ok? Ese es el delta total de transferencia en la cual están representadas todas las caídas individuales de cada una de las resistencias, ¿ok? Las debidas al coeficiente pelicular del lado del agua, del lado del vapor, de la pared de la tubería, y a eso le tenemos que agregar las incrustaciones por los dos lados, tanto del lado interno la del lado de vapor. O sea, toda la suma de todas esas resistencias van a dar específicamente la caída total de temperatura. Todas van a contribuir con una fracción a esa caída de temperatura, pero no sabemos qué fracción es, qué porcentaje, qué fracción. Vamos a hablar de fracciones, entonces la totalidad es la unidad. Ok, entonces aquí simplemente vamos a tener que asumir empezando desde un grado. Empezando desde un grado, tratando de sumar las, todas las fracciones de caídas de temperatura, calculándolas para este valor asumido, eh, y viendo si esa suma de fracciones al final me debe dar siempre 1 o un valor muy cercano a 1. Ok, en este caso he llegado al final y van a ver ustedes que las caídas, todas las fracciones van a dar, como toda fracción, la suma de fracciones es igual a 1, entonces todas las fracciones van a dar un valor muy cercano a 1. ¿Ok? Pero si no, tenía que empezar con 1, hacer todo el trabajo que voy a seguir, y si no llegaba a que fuera la caída digamos, de temperatura adecuada ahí, tendría que volver a este punto, ¿no? Tendría que volver a este punto a asumir otro valor y hacer todo lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? Entonces, vamos a asumir que esta caída de temperatura en la película condensada es 2 grados. Con 2 grados, entonces se transforma el coeficiente, es 8.644 kilocalorías, ¿no? Sobre hora, metro cuadrado, grado centígrado. Eso sería el coeficiente del vapor a, a corregir según el cálculo final que vamos a hacer. Ok, entonces en ese caso ya podríamos hallar el coeficiente global. Eh, ok, acá tenemos la del vapor. Este, Aquí tenemos la del agua, ¿no? El coeficiente pelicular. Acá tenemos el espesor de la pared del tubo. Y estas son las incrustaciones, ¿no? El R, este es el interno, creo. Y el otro es este es el agua. Y este es el de vapor. Entonces, este es el externo. Entonces, este es el externo. Y este es el interno, la incrustación. Ok, entonces en forma general esto nos va a salir un valor. Ahora sí ya debemos especificar si esto es el área externa, entonces este va a ser el coeficiente externo y en ese momento le hallamos la inversa de este valor multiplicado por el diámetro por la inversa, nos va a salir el coeficiente global, ¿no? Ok, entonces, entonces tenemos el UD y entonces hacemos 1 entre UD igual
a ese valor que tenemos, y si decidimos que es el área interna, primero me está diciendo coeficiente interno, entonces lo tendré que dividir entre el diámetro interno, que representa ahí el área, y si es el área externa lo divido entre el diámetro externo. Entonces ya tenemos las dos primeras partes del problema. Ahora, la tercera parte realmente es una herramienta para calcular el coeficiente del lado del vapor vía, vía las resistencias individuales, ¿no? Eso es lo que es la tercera parte. Salvo que alguien les dé la caída de la película de condensado, que es un dato un poco difícil. Se sabe siempre los externos, no se saben los individuales. En todo caso hay que calcularlo, asumiendo pues que estamos en estado estacionario y que el flujo de calor que pasa a través de todas estas capas, el cubo, la velocidad de calor va a ser la misma a través de toda la, digamos, de que parte del fluido hacia afuera es la misma. Ok, entonces en la tercera es la que nos pregunta calcular estas fracciones, justamente. No, calcule las fracciones de las caídas, las fracciones de las caídas individuales, habría que ponerle, individuales de temperatura con respecto, o de las caídas de las resistencias, pues también puede ser. Con respecto a la caída total es 110 menos 50, que corresponde a cada una de estas películas, ¿no? Eso es lo que se está preguntando. Entonces, ahí preguntaremos, haremos ese cálculo, y después vamos a estar en posición de determinar cuál realmente va a ser la temperatura de la caída de la película condensada. Y si coincide con el valor más o menos que hemos asumido, ya nos quedamos. Si no coincide, sí tendríamos que regresar a calcular de nuevo el coeficiente del vapor, y con eso varía pues un poco los coeficientes globales, evidentemente sí varían. Ok, entonces este balance Q es el mismo que pasa por todas desde que empieza de que empieza del agua, es el que pasa por el ensuciamiento del lado interno, la resistencia de la pared del metal, el ensuciamiento del lado del vapor, hasta que llega al vapor. ¿Okay? Y en los anteriores resistencias no hemos asumido nada. Es en donde no estamos seguros de cuánto sería ese delta de T0. Nosotros ya asumimos una caída de película para el vapor, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es calcular justamente esas fracciones. O sea, vamos a despejar delta sobre delta de T. Y en todos, delta de T sobre delta de T, delta de T de metal sobre delta de T, igualar cada una de estas resistencias con el calor, ¿no? El calor es el mismo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ok, empezando con el agua. El agua está corriendo por digamos, dentro del tubo, por eso es que es eso. Entonces, si en ese caso, este calor, lo igualamos este calor con el calor del agua, y en ese caso este es el U interno y el área interna, ¿no? Esto sería así. Después vamos a evaluar las siguientes otras resistencias.
Ok, entonces hay alerta de la caída de temperatura del agua a la alerta de T total que conocemos, este, cómo contribuye el coeficiente pelicular del agua a la caída de temperatura total, ¿no? Es eso. Hablamos eso, sería dado por el uso I de su I entre el HI y el de su E, porque se van a ir en este caso, y esto no va a salir esta fracción. Ahora, el lado interno del incrustamiento, la caída de temperatura debido al incrustamiento entre el delta T total, que es el único que conozco, y igualando al Q, entonces sería el uso I por el RDI, ¿no? Y esto sería esto. Esto sale de aquí nomás, ¿no? En este caso igualamos este con este. Después vamos a igualar igualito este con este y igual este con este. En todos casos, donde delta de t es el delta de t total, que sí se conoce, 110 o menos 50, es lo único que conocemos. Ok, entonces ahí cuando llegamos al metal, simplemente el UD entre todo esto. Y después cuando estamos en la resistencia sería de externo. Esta es la resistencia del lado externo, entonces ahí sería el U sub cero por la resistencia externa, el ensuciamiento externo. Y al final vamos a llegar al vapor, que en este caso estaría dado basado en el área externa. Esto sería el U sub cero entre el H cero. Ok, entonces sumando todas estas resistencias, como son fracciones, esto debería dar 1. Ok, sumo eso y no me da 1, aproximadamente 0,99.2. Es un valor muy cercano a la unidad y podría quedarme con eso. Si yo asumo que me voy a quedar con eso, quiero saber en cuánto más o en cuánto menos asumir la temperatura del vapor. Entonces esto lo puedo sacar de acá. En este caso, este delta de T0 es el delta de F, el asumido que yo he hecho, ¿no? Y entonces, multiplico la fracción, salió, esta fracción es la fracción supuestamente del vapor, por el delta de T total y me va a salir que esa temperatura sería 202. Es un valor un poquito más que el 2, pero podemos dejarlo ahí, ¿no? Entonces, la fracción de la película de condensado es eso, 0.03, es 0.0337. Y bueno, en el resto no interesa porque lo que está haciendo es variar todo el coeficiente global. En este caso es esta película, el resto ha sido calculado sin asumir nada. Ah, bueno, salvo los coeficientes, ¿no? Sí, nos obliga, a través del coeficiente nos obliga a hacer el cambio. Bueno, sí, ahí sí, si volviéramos, si quisiéramos aplicar un poquito más del valor de 2, tendríamos de calcular de nuevo el coeficiente U sub 0 y el U sub I, ahí sí cambiaría un poco las fracciones, porque como todo tiene que ser igual a uno, hay unas pequeñas variaciones, pero realmente son pequeñas. Esto sería hasta 0.9, yo me quedaría. Pues, yo esto puedo redondearlo a 2, casi. Ok, entonces este sería, con esto acabamos el problema, ok. Ahora vamos a tocar otro punto que sería la evaporación, ¿no? Es otro. Ah, no me digas. Ya.
Y apagarme. Ok, a entrar al otro punto. Ok, entonces estamos intercambiadores y evaporadores en esta semana. Y bueno, vamos a entrar a evaporadores. Vamos a empezar con la teoría y lo continuamos el martes, ¿ya? Los evaporadores son también intercambiadores de calor. Lo que pasa que mientras que en los evaporadores no cambiamos la concentración de los fluidos, en los evaporadores el objetivo es concentrar, ¿no? No solamente es calentar, sino concentrar. eh, una solución que tiene una determinada concentración y queremos elevarle su porcentaje de sólidos, ¿no? Toda solución tiene un soluto más un solvente. En lo que nosotros necesitamos aquí es evaporar vía calentamiento el solvente de manera que se concentre entre la proporción del soluto en la solución. Entonces, para esto vamos a tener diferentes formas y tipos de evaporadores y en esta primera parte vamos a hablar de ello. Y después vamos a hablar de la operación de los evaporadores, ¿no? Un evaporador necesita un balance de masa y un balance de energía. Y como el medio de calentamiento es siempre vapor, vapor saturado, las tablas de vapor, ¿no? Es el medio de calentamiento, digamos, que se utiliza el más común en evaporadores, ¿ok? Y entonces vamos a entrar a la teoría. Vamos a empezar a leerla. Ustedes van a continuar leyéndola de manera que podamos pasar a las operaciones a problemas de evaporación, ¿no? Ok, entonces, como están leyendo, el objetivo de una operación de evaporación es concentrar. Y en este caso, al producto valioso, en el caso de evaporación, se le llama licor, ¿no? Licor se le denomina al producto final que se obtiene con mayor concentración. En ningún caso, en una evaporación, en una operación de evaporación, se cristaliza, ¿no? Se concentra nada más. La cristalización ocurre en otros equipos, ¿no? En evaporación no, simplemente concentramos. Concentramos. Generalmente una operación de cristalización va antes precedida por una operación de evaporación, ¿no? Esas operaciones van juntas. Bien, eh, también digamos, el resultado de la evaporación del vapor saturado, ¿no? Digamos que es producto de otro equipo que es un caldero, ¿no? Un caldero que provoca este vapor, ¿no? Gracias con un combustible, ¿no? Y a un sistema eléctrico que forma parte de todo este equipo. Entonces, con esto quiere decirles que el vapor producido por un por un caldero, es un costo, definitivamente alto de energía.
Entonces, en las operaciones de evaporación se tiene que intentar de recuperar todos digamos, las emisiones de calor de las corrientes calientes, definitivamente, ¿no? Para hacer esta operación mm, más eficiente desde el punto de vista energético, porque eso se traduce en costos de operación que pueden ser altos o pueden ser bajos. La tendencia es a mantenerlos bajos, los costos de operación, que generalmente son los servicios. Y los servicios se traducen digamos, combustible, aceite, electricidad, agua de enfriamiento, refrigerantes, todos son servicios de costos de operación, ¿no? Que se van a utilizar cada vez que ustedes prenden el equipo o en algunos casos trabajan día y noche en la planta, así que todo está funcionando todo el día, las 24 horas del día, y eso suma al final del día un costo elevado. Entonces, por ese lado siempre uno debe tratar de hacer las operaciones de una manera de hacer eso, en la evaporación es justamente aprovechando el vapor fruto de la evaporación del agua, ¿no? Porque el solvente más común en los evaporadores es el agua y ese es lo que se vaporiza. Pero ese vapor tiene energía, entonces esto se tiene que condensar y ahí es cuando debemos tratar de absorber esta energía que tiene este vapor, porque al final se va a eliminar, pero se debe eliminar, eh, no debería eliminarse simplemente al ambiente, sino quizás a otro equipo en donde se aproveche la energía que conlleva la corriente, ¿no? Eso siempre deben tener en cuenta en esta operación. No podemos eliminar los vapores fruto de las de la evaporación del solvente, en este caso agua. Si se elimina, se debe eliminar frío. Ok, entonces, antes de entrar al proceso, a la operación de evaporación, siempre hay que ver cuáles son las características del líquido, ¿no? Que si va a ser adecuada la operación de evaporación para aplicarle al líquido que ustedes están tratando de entrar, ¿no? Entonces tenemos que ver si este líquido es corrosivo, si es tóxico, si con el calor provoca emisión de gases, si forma espuma, si es sensible a la temperatura. Probablemente habría que hacer alguna operación adicional para que pueda ser aplicado, pero si no es así, de repente existirá otras operaciones de separación para esa misma necesidad, ¿no? Porque aquí definitivamente aplicamos calor y hay muchos productos que se descomponen con altas temperaturas, ¿no? Porque para evaporar el agua hay que llegar a 100 grados o más. Y entonces no todos soportan 100 grados, ¿no? Entonces, en forma general, ¿cuáles son las características que deberíamos observar en el líquido, procesarlo? Sería la concentración, el nivel de concentración que se quiera. Si el líquido, no todos forman espuma, pero al ponerse en ebullición, algunos líquidos forman espuma. Eso habría que verlo para controlar esta espuma, ¿no? Porque generalmente también los evaporadores están formados por una coraza y tubos. Entonces, esta espuma ocupa un volumen. Entonces, tendremos que considerar tubos más de mayor longitud o eliminar la espuma de alguna manera. Ok, después la sensibilidad a la temperatura. Este es las costras, es el equivalente a los foulings.
en intercambiadores de calor. También pues son incrustaciones realmente, solo que en este caso, como estamos concentrando, estas costras son realmente más fuertes que las incrustaciones que se provocan en un intercambiador. Entonces, por eso que le llaman costras, porque puede darse el caso que obstruya totalmente la superficie interna del tubo, ¿no? Por donde está circulando. Entonces hay que ver qué tan sucio puede ser el fluido que vamos a concentrar. Y de acuerdo a todo esto, debemos ver qué tipo de material de construcción también, ¿no? Legalmente se usa acero inoxidable, pero si no hay problemas, podríamos usar también fierro dulce y también podríamos utilizar otros, otros materiales, ¿no? Que bueno, también aumentarían el costo de inversión de capital del equipo, ¿no? De capital fijo. Puede ser de cobre, de níquel es más caro, aluminio, grafito o plomo. Ok, también la capacidad específica, otras características. Calor, capacidad calorífica, punto de congelamiento, liberación de gases en ebullición, toxicidad, de repente explosiones peligrosas, radiactividad. Ok, después aquí tenemos una explicación de algunos de los ítems algunas de las características del fluido que podríamos considerar, ¿no? A ver, ustedes pueden leer lo que dice ahí en la pantalla. Ok, cuando estamos viendo lo de la característica de la concentración, tendríamos que ver cuál es el soluto y cuál es el solvente, ¿no? Entonces, generalmente si la solución es diluida, eh, probablemente no hay muchos problemas, pero a medida que se va concentrando, va aumentando el porcentaje de sólidos en la solución y esto puede hacer variar la temperatura de ebullición con respecto a la temperatura de ebullición del agua, ¿no? Cuando la solución es diluida, podríamos considerar que la temperatura de ebullición va a ser la del agua, pero cuando se empieza a concentrar, hay una influencia de la concentración de los sólidos en el punto de ebullición y entonces ya no necesariamente va a ser la temperatura de ebullición del agua, sino va a haber una diferencia de temperatura de ebullición con respecto a la del agua, ¿no?
Entonces, en este momento ustedes ya no pueden considerarla 100 grados, por ejemplo, temperatura de ebullición del agua, sino de repente es más, porque digamos que la concentración de los sólidos aumenta la temperatura de ebullición de la solución. Si la comparamos con la del agua, va a haber el aumento, ¿no? Y a esa diferencia le llaman elevación de la temperatura de ebullición de la solución. Formación de espumas. Esto también es importante. Esto se aplica mucho a las sustancias orgánicas. Casi todas forman espumas. Y entonces hay que tratar de eliminarlas, pues, para tener una operación estable. Y también habría que estimar el espacio, el volumen que va a ocupar esta espuma dentro de los tubos, ¿no? Porque puede llegar el momento de que la espuma arrastre líquido a las... Y esto no es correcto, porque en la zona de vapor debe permanecer siempre vapor, y en la zona de los tubos deberá estar pues el líquido que todavía está concentrándose, ¿no? Esto no es permitido, ¿no? Generalmente los evaporadores tienen una zona de vapor y una zona en la cual están los líquidos, y ninguna de la de líquido no puede pasar pues a la zona de vapor. Y en una operación con espuma puede ocurrir esa situación. Por eso es que habría que eliminarla o hacer más largos los tubos. Para que no ocurra eso, alguna acción se debe tomar. La sensibilidad a la temperatura, eso es más o menos para los productos alimenticios y algunos productos farmacéuticos, vitaminas, por ejemplo, no soportan temperaturas más allá de repente de 30 grados, ¿no? Porque pierden su poder vitamínico, ¿no? Especialmente los alimentos. Las vitaminas a temperatura ambiente hay muchas vitaminas que se pierden en, en una operación de evaporación. Es difícil. Entonces podría en algunos casos utilizar técnicas para reducir la temperatura de ebullición del líquido, ¿no? Aplicando vapor, no que vapor vacío. Pero eso también tiene un límite, ¿no? Depende del nivel de, de ebullición menor que debemos alcanzar. La formación justamente de las costras, lo que es el equivalente al fouling o las incrustaciones en intercambiadores. Aquí es como se está concentrando, digamos que sí, pues se forman costras, ¿no? Y eso va en contra nuestra, pues porque el coeficiente global va a disminuir, ¿no? Es como que la pared del tubo aumenta, tiene más resistencia. Y entonces no va a afectar el valor del coeficiente global. Y de repente puede llegarse al extremo que la costra no solamente afecta en el cálculo, sino que obstruye totalmente el tubo. Y bueno, ahí hay que cambiar los tubos. En esos casos, el mantenimiento digamos, de los tubos es difícil, ¿ya? Y eso implica que costará más, porque muchas costras pueden ser muy duras o insolubles. Entonces, podemos pasar de limpiar, pero digamos, con escobillas metálicas, o de repente hacer una limpieza química, pero bueno, se hace más difícil pues el mantenimiento. Al final podríamos estar cambiando todo el banco de tubos, porque ya no hay solución. Ahora vamos, eso es cuanto a las características, ¿no? Eso hay que observar bien mucho el fluido que vamos a concentrar y estar prevenidos en todo caso. ¿Qué acción tomar?
Ok, ¿cómo operan? Estos los evaporadores pueden operar individualmente o más de uno, ¿no? O más de un evaporador. Eso va a depender de, digamos, del caudal, de lo que se necesite concentrar. En la operación va el medio de calentamiento, como les había dicho antes, es el vapor. Entonces el vapor generalmente va por la chaqueta y la solución a concentrar va por los tubos. O sea, generalmente los evaporadores están formados, la mayor parte, no diré que todos, por una coraza también y un banco de tubos. Solo que en comparación con los intercambiadores, al banco de tubos se le agrega una zona de vapor, ¿no? Para acumular, digamos, el vapor producto de la evaporación del agua. Ok, entonces, generalmente vamos a tener esto puede ser un evaporador. Aquí va a haber una zona de tubos y una zona de vapor. Ok, esa es la zona de vapor, ¿no? Entonces por aquí sale el vapor que generalmente va a pasar por un condensador, se enfría y se... Ahora, como les dije, este vapor tiene temperatura. Es este vapor producto de la evaporación del solvente. Y si el solvente es agua, entonces ese producto de la evaporación del agua, de la solución que está yendo por estos tubos. Estos son los tubos. El vapor pues viene de un caldero y digamos, también entra vapor y aquí sale el condensado, que hay una trampa, esquemáticamente podríamos decir. Ok, en este caso, al vapor de caldero, para diferenciarlo le vamos a llamar S, ¿ya? S es steam en inglés. Y vapor, sí, es vapor de agua. Bueno, este vapor, por hacer la diferencia, digamos, el steam, viene un caldero y es el medio de calentamiento de, de este equipo que vamos a concentrar. Y este vapor es el vapor producto de la ebullición del agua, porque el solvente que vamos a usar es es el más común, es el agua. Ok, entonces aquí hay una alimentación que entra y un vapor que sale y un producto final que es lo que le llamamos licor, ¿ok? Que ese es el deseado, un producto con mayor concentración de sólidos. Entonces la alimentación entra con una composición de sólidos y aquí tenemos también va a salir con una composición de productos
Y, ok. Y acá vamos a tener la zona de vapor. Aquí simplemente no hay solutos, ¿no es cierto? Esto está generalmente a la presión de operación de este evaporador. Y bueno, y el medio de calentamiento tiene pues, también una presión y generalmente lo que me interesa es la temperatura o simplemente la entalpía de cambio de estado, ¿no? Que es el calor que le está dando a todo. Ok, entonces algunas veces sí condensado, ¿no? Que haciéndolo así es lo más ineficiente, porque este condensado sale a la misma temperatura que está saliendo, que está acá. Este sale, tiene una presión y también va a tener una temperatura. Y este vapor va a tener justamente esta misma temperatura. Y aquí, aunque se condensará, pero el líquido condensado tiene la misma temperatura del vapor. Entonces, este líquido tiene calor. Y entonces, hacerlo así es todo ineficiente. Entonces, a veces esto se puede utilizar con la alimentación. Entonces, la alimentación, en vez de entrar directamente, vamos a introducirla acá, ¿no? Como que la precalentamos. Entonces, vamos a, vamos a precalentarla y ya no la metemos acá, sino la metemos acá, ¿no? Con eso podríamos resolver un poco esa operación de tratarse de un solo intercambiador, ¿no? Porque la alimentación también va a entrar a una temperatura, ¿no? Y, y entonces la temperatura que usamos acá, tratamiento, va a servir para elevarla y en ese momento nosotros vamos a consumir menos steam, ¿no es cierto? Entonces depende de la temperatura que tenga la alimentación, vamos a consumir más o menos steam. Y entonces sí debemos tratar si tenemos una corriente caliente que estamos eliminando, no podemos hacerlo así nomás. Así que hay que tratar de utilizarla en alguna parte del proceso. Lo más elemental sería dentro de un mismo evaporador o si no a otra parte de la planta, ¿no? Las líneas corrientes, las líneas de corriente calientes y las líneas de corrientes frías en en un diagrama de flujo de procesos, debemos tenerla bien balanceadas y coordinadas de manera que no se pierda energía, ¿no? Que se intercambie la energía para dar eficiencia, hacer integración de energía, eso se llama integración de energía, como que va a tener como consecuencia menos uso de vapor, menos combustible, menos electricidad, menos agua de tratamiento, porque simplemente estamos reponiendo algo de fluido caliente, pero no la totalidad. Claro, la primera vez que se pone en marcha, sí, pero una vez que pasó la primera corrida, en ese momento ya deben estar preparados para intercambiar, hacer el intercambio, ¿no? De energía de corrientes frías con corrientes calientes. Ok, entonces la evaporación puede ser en un solo evaporador y si es así,
se le llama evaporación de simple efecto. Pero también hay efectos múltiples. Eso significa que tenemos más de un evaporador. Si se tiene dos evaporadores, entonces sería doble efecto y pues el triple efecto y cuádruple efecto significa que tenemos dos, tres o cuatro evaporadores. Y ahí sí hacemos aprovechamiento de justamente de la línea de vapor de la primera unidad, porque la podemos introducir al segundo evaporador y así sucesivamente, ¿no? Esta es una operación, sería de múltiple efecto. Bien, jóvenes, no, me tengo que quedar acá porque tengo que hacer clase, ¿sí? ¿Ok? Vamos acá estamos. A ver quién me habla. Castro presente, ya, vamos a pasar eso. A ver, a ver, veamos acá primero. A ver, Castro me dice que está presente. Mm, Castro, ahí te voy a poner tardanza. ¿Quién más está? Quispe y Alico, ok. Quispe se me fue. Aquí estás, ya, ok. ¿Quién más? Luque, profesor, presente. Lo que bien, lo que, ok. Ya, nadie más. Somos supuestamente 8. Nosotros ya le pasé. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me falta uno. Bueno, se debe haber retirado. Yo soy la octava. Estamos completos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, estamos completos. No, 8. O sea que sí, me falta uno. No sé quién será, pero de repente se retiró antes. Ya, y aquí sí no he pasado asistencia. Ok, ¿no? Ah, estoy acá. Ya, vamos a ver acá, me acuerdo de Castro porque es el que llegó después. Chacón creo que también González estaba de todas maneras. Luque también. Ay, Morán también estaba. El Reyes estaba. ¿Dónde estaba? Luis Urruaga sí me parece que sí estaba. Me falta uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Beteta, ¿tú estás? Tengo que recurrir a mi hoja. Quispe y Alico, ingeniera. Ya, ok, ya, esta es la A, ¿no? Ah, sí, está bien, estamos en la A, me tengo que ir a la B. Aguirre sí está. Caballero, Quispe y Alico.
Sí, sí, Quispe y Alico y Vicerraga. Me falta uno. ¿Quién será? Ingeniera, me voy retirando entonces. Sí, sí, claro, sí. Tú estás en lista ya, Sí, ¿no? sí, ingeniera. Ya, Gracias. ya. Morado, José, Luego, González, ya está. Ah, ya. Me falta Castro, los que llegaron un poco tarde. Castro y Luque, ¿no? O ya lo puse. No, ya puse a Castro. A ver, de los que están jóvenes, ¿a quién me falta poner acá? A ver, ¿quién no se ve en la página de de DIRSE? Ya se retiraron. Caballero, ella es la que me falta, creo. Sí, Caballero. Sí, está bien. Ok, jóvenes, nos vemos el martes. Que tengan un buen fin de semana. Acuérdense que el miércoles va a haber práctica.